Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. El video de la clase de hoy es muy corto en cuanto pues a mi explicación, ya que simplemente les voy a contar qué vamos a trabajar este periodo y cuáles van a ser pues los temas principales sobre los cuales vamos a abordar los contenidos académicos. La idea es pues que darle una apertura hoy oficial al periodo y que vamos conociendo más o menos de qué vamos a hablar. Entonces la idea de este periodo es centrarnos básicamente en Colombia. El enfoque del periodo tendrá un alto componente histórico, político, también social y cultural, donde vamos a hablar de Colombia durante la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. ¿Cuáles han sido esos fenómenos que podemos caracterizar después de 1950? Propiamente después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y qué va a pasar después aquí en Colombia. Vamos a mirar cómo se construye, cómo se ha construido una cultura colombiana que se puede decir que se ha construido a partir de la violencia, pero que también ha habido muchos esfuerzos para salir adelante y para cambiar esos imaginarios que existen, ¿cierto? Entonces, vamos a arrancar con una frase muy bonita de un político colombiano que se llamaba Carlos Fuentes, que decía, la verdadera tiranía de Colombia, todos lo sabíamos, se llamaba la violencia, una emperatriz con velos negros y guantes ensangrentados, pies de arcila y pecho de plomo, con el vientre estéril, la vagina supurante y las ubres pródigas, amamantando a sus hijos con una leche envenenada, que cegaba una vida en cuestión de horas y a veces en asunto de siglos. Entonces, vamos a ver cómo la historia de Colombia siempre ha estado plagada o siempre ha estado marcada por una historia de violencia, por una historia de odio, de venganzas, de enfrentamientos entre iguales, pero también vamos a ver qué esfuerzos se han hecho para la construcción de paz y cómo se ha intentado a lo largo también de esa historia, de esa segunda mitad del siglo XX y la actualidad, qué esfuerzos se han hecho para la paz. Nosotros no hablamos solo de un proceso de paz que es el más reciente que se hizo con la guerrilla de las FARC, sino que también hablamos de otros procesos de paz como los procesos con las autodefensas, procesos con la M-19 y con las otras guerrillas por allá en los años 80. La idea pues de este periodo es empezar a hablar sobre todo lo que es Colombia, ¿cierto? Entonces, el primero vamos a hablar de violencia, cómo se vuelve o se sigue constituyendo esa guerra de los partidos, qué pasa después del Bogotazo de Jorge Eliezer Gaitán y todo eso, ¿cierto? El segundo vamos a ver el Frente Nacional como respuesta pues a esa guerra que había entre los partidos políticos. En tercer lugar vamos a ver el surgimiento de las guerrillas, como aparecen las tres grandes guerrillas que hay en Colombia, las FARC, el ELN y el M-19. Vamos a ver también en un cuarto momento el narcotráfico, cuáles son los carteles pues del narcotráfico y cómo muchas veces el narcotráfico se vuelve un delito conexo a lo político. Vamos a hablar de una cosa que se llamó el proceso 8000, qué pasó ahí, cómo también se vincula el narcotráfico con las guerrillas, con las autodefensas, etcétera. Y para al final vamos a hablar de los procesos de paz, cómo han sido esos puntos de esperanza que se han hecho en Colombia para buscar la paz. Ahí vemos pues una imagen del último proceso de paz que se hizo, que fue el proceso de La Habana, pero también vamos a hablar de otros procesos que se han hecho a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, con ese panorama, entonces la idea es hablar de violencia, hablar de cómo nos hemos constituido como una nación con esas bases conflictivas, pero a la vez cómo culturalmente no estamos condenados a vivir en la barbarie y no estamos condenados a vivir pues en una época o en un país lleno de violencia, sino que podemos salir adelante y muestra eso son los procesos de paz que se han firmado. Listo. Entonces, la idea es que ahora vayan a sus cuadernos,
en sus cuadernos vayan a hacer el separador del periodo, tercer periodo, si quieren hacer algo de Colombia, algo de la paz, algo de la violencia, lo que quieran, algo que les caracterice el tercer periodo. Y después vamos a escribir los logros y los desempeños y los indicadores de desempeño, que son los siguientes. Esto debe estar en sus cuadernos cuando yo revise los diarios. Esto es lo primero que yo voy a revisar, que hayan escrito los desempeños y los indicadores de desempeño. Para eso tienen un rato largo, porque esta clase es de 1 hora y solo vamos a hacer esto y a ver un video. Entonces hay tiempo suficiente, no pueden sacar excusas. Entonces lo que van a hacer ya es que van a pausar este video, van a copiar esto en sus cuadernos y después van a quitar la pausa del video para continuar. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver otro video de YouTube de una historiadora que se llama Diana Uribe, que ustedes saben que me gusta mucho y que la utilizo mucho en clase. Y esta señora dice por qué nosotros como colombianos no estamos condenados a vivir en guerra. Hay una esperanza de paz. Ella graba el video antes de que se firme el acuerdo de paz con las FARC, pero es un video que es muy vigente porque no solo habla de cómo se construye la paz en el marco de un proceso o en el marco de la legalidad de algo que se firma entre dos grupos, entre un grupo legal y un grupo ilegal, sino que ella nos dice también cómo podemos nosotros contribuir a la paz, cómo el valor principal de la paz es el perdón. Entonces vamos a ver el video. Ese video lo discutimos la próxima clase por Zoom y esa misma clase hacemos la actividad introductoria del módulo. Colombia está en este momento en un proceso de paz. Esto es una oportunidad histórica única, probablemente en esta generación, en este tiempo y en este momento. Nosotros no hemos vivido la paz y como hace muchísimo tiempo no tenemos un referente de paz, no tenemos una imagen reciente de lo que es vivir en paz, nos cuesta trabajo imaginarla, nos cuesta trabajo concebir cómo vamos a vivir en paz si no tenemos referentes recientes. Pero además tenemos una construcción, un imaginario que nos metimos en la cabeza más o menos a la altura de la guerra de los 1000 días de comienzos del siglo XX y de la separación de Panamá, en ese mismo periodo en el cual nosotros consideramos que no somos capaces de hacer grandes transformaciones o logros colectivos. Cada colombiano como individuo está a punto de que le salgan las más fantásticas, de que le salga el proyecto, de que le salga la beca, de que le salga el negocio. Nuestra percepción de nuestra propia capacidad individual es una percepción muy optimista y muy emprendedora y de mucho empuje. Pero esa capacidad individual que nos reconocemos como una virtud cultural no la podemos traducir, no la hemos podido traducir a nivel colectivo. Entonces decimos que como colectividad nosotros tenemos una fatalidad colectiva, una desesperanza aprendida. Y digo aprendida porque no hay ninguna razón para montarse una película de esas. Ese fue un cuento que nos echamos nosotros. Porque no hay, digo aprendida porque nadie nace con una desesperanza colectiva per se. Esto no es una condición del ser colombiano. Entonces, este concepto de desesperanza colectiva hace que sea para nosotros muy difícil concebir la paz por toda la transformación que significa llevar a cabo y poner en práctica un proceso de paz. Pero resulta que como eso es un imaginario y como eso es una construcción, lo mismo que nos inventamos una cosa, nos podemos inventar la otra, porque es un cuento que hicimos y lo podemos deshacer y lo podemos reprogramar.
Entonces, vamos a tomar algunos ejemplos históricos para ver cómo hemos visto sociedades que son capaces de cambiar sus paradigmas, de cambiar sus imágenes de sí mismas y crear otro tipo de sociedades. Los ejemplos que vamos a tomar es una manera de aunarnos al saber humano, al gran esfuerzo que está haciendo la humanidad en muchas partes por resolver sus conflictos de una manera no violenta, por encontrar salidas en la historia que no tengan que ver con la destrucción y el aniquilamiento del otro. Donde algunos ven una batalla perdida, otros veían una oportunidad. El primer ejemplo es en Chile. Después de 15 años de dictadura de Pinochet, hubo un plebiscito. Ese plebiscito, muchos consideraban que no valía la pena ni siquiera votar por ese plebiscito porque era avalar la permanencia de Pinochet en el poder, que lo iba a eternizar. Entonces no valía la pena ni siquiera molestarse en legitimar a Pinochet. La pregunta era si se queda o no se queda. No. Unos vieron una posibilidad fallida de antemano, de entrada. Otros vieron una gran oportunidad. Vieron, ese plebiscito puede ser la oportunidad para acabar con esta dictadura de una manera que no sea un baño de sangre, una guerra civil. Y empezó la campaña del no. Esto se llevó a una obra de teatro después de que la realidad lo logró y luego a una película con Gael García. No. ¿Y cómo empezaron? La gente no sabe lo que es la democracia porque hace 15 años tiene una dictadura. Vamos a ponernos a imaginar qué ventajas tiene para una sociedad tener una democracia. Por ejemplo, el poder expresar libremente las ideas, el poder vestirse, vivir, pensar, creer como uno es, sin que tenga una gran cantidad de controles o penalidades por no pensar de la manera que el sistema exige que una persona piense. Entonces, empiezan a hacer un ejercicio de la libertad a través de una campaña publicitaria, y era deliberadamente publicitaria, y era a través de jingles. Chile, la alegría ya viene, para mostrarle a la gente aquello que en ese momento no estaba sucediendo, pero que podría suceder con un cambio de paradigma. Y lograron el no. Y lograron que Pinochet se bajara del poder y terminara una de las dictaduras más sangrientas del continente sin derramar una gota de sangre, simplemente porque vieron una oportunidad donde otros veían un espacio previamente fracasado. Entonces, ese es nuestro primer ejemplo, simplemente para que se nos ocurra que las oportunidades históricas pueden ser aprovechables y nos pueden llevar a cambios de paradigmas. Pasamos a ejemplos, digamos, muy complejos. El caso de Sudáfrica. Cuando Mandela sale de la cárcel, había una terrible miedo de parte de la comunidad blanca de ser tratados con el mismo rasero con que ellos habían tratado a la inmensa mayoría negra de Sudáfrica a través de la legislación del apartheid, que había sido un calco de las leyes de Nuremberg contra los judíos, porque fue ahí, en las leyes de Nuremberg, donde Verwoerd extrajo ese tipo de reglamentaciones e instauró el apartheid en Sudáfrica. Cuando Mandela sale de la cárcel, él le dice a los blancos: los perdono y los necesito para crear una nueva Sudáfrica. Esta Sudáfrica que vamos a crear es para todos y es de todos. Entonces, en ese momento, él hace una cosa que es fundamental para cambiar el rumbo de un conflicto. Él renuncia a la venganza. La venganza, dicen, es un bosque por donde se puede entrar en cualquier lado, pero de donde es muy difícil salir. La venganza no reconoce la saciedad. Y en el momento en que la persona se siente saciada eventualmente en su venganza, aquella sobre la cual se ejerce tiene ya condiciones sobradas para empezar la suya propia. Esa venganza se vuelve una cadena que no se puede parar porque eterniza los odios, porque llega al espacio del relato,
porque compromete a las siguientes generaciones a continuar venganzas de cosas, tiempos e historias que no vivieron y que no les tocaron, pero que han aprendido dentro de la venganza. La venganza es avaladísima, sobre todo después del 11 de septiembre. La venganza se volvió una consigna cinematográfica. A Jodie Foster no se le pudo volver a hablar, Clint Eastwood también se puso de lo más irritable. La cosa se fue volviendo que todo el mundo era un vengador y que la venganza era una, una condición de ejercer un honor, un derecho. Entonces, al resignificar la venganza, al no tomar la venganza como programa de gobierno, Mandela propone: no nos vamos a empantanar en un baño de sangre, en una guerra civil, no vamos a cobrar lo que nos hicieron, vamos a crear una nación diferente, vamos a cambiar ese chip. Entonces, la manera como lo van a hacer es a través de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Esa comisión, que la va a montar Desmond Tutu, es una comisión en la cual, primero que todo, se ventilan todas las verdades, las más terribles de Sudáfrica. Digo que se ventilan todas las verdades porque no se está hablando de olvido, se está hablando de memoria, pero no una memoria que se ratifique como una consigna de odio, sino una memoria para transformar. Los perpetradores se sentaban frente a las víctimas con una serie de condiciones muy establecidas, que se demostrara la conexión con un delito político, que se dijera toda la verdad de lo que había pasado, y le intentaban explicarle a la víctima por qué hicieron lo que hicieron, hasta que la víctima encontrara en su corazón la posibilidad de perdonar. La idea era la memoria para llevar al perdón, no para eternizar la venganza. Y en esa medida ellos son capaces de ir un paso más allá. Dice Leonel Narváez, un hombre colombiano que trabaja la tecnología del perdón y la revolución del perdón. Él dice: el perdón no cambia el pasado, transforma el futuro. El perdón crea una nueva narrativa sobre las heridas que las personas tienen, con la cual se les permite seguir adelante con el resto de su vida y no quedarse en lo que él llamaba la memoria coagulada, que es el punto de pena, el punto de dolor en donde se detienen los personajes en la obra de la vida. Entonces, la Comisión de Verdad y Reconciliación, que a mi manera de ver es un peldaño más en la escala de la espiritualidad humana, no solamente pasó un país que no había tenido nunca ningún referente distinto a la exclusión desde que llegaron los europeos y plantaron los cercados de limones hasta el momento en que cayó el apartheid, sino que nos dio una salida, una metodología para superar el punto del dolor y de la atrocidad. Eso creó una manera de entender el mundo. Esa metodología fue utilizada por la gente de Ruanda poco tiempo después. Entonces la gente de Ruanda llegan a la siguiente conclusión: mientras sucedió el genocidio, mientras 850,000 personas fueron asesinadas a machete en abril de 1994, en un solo mes, el mundo después se globalizó, se volvió empresarial y Ruanda se quedó en el atraso y en la sangre. Entonces el país de Ruanda dijo: nosotros no tenemos más tiempo para matarnos, el tiempo para matarnos se acabó, el tiempo para exterminarnos y para exterminar al otro se acabó. El mundo está en otra cosa y nosotros nos hemos quedado en la memoria de la sangre. Entonces los ruandeses se sentaron, se pusieron de acuerdo y se perdonaron, utilizando la metodología que había creado Sudáfrica. Se perdonaron. Hay un testimonio de una mujer que se llama Inmaculée, que vino a contarlo. Ella decía, mientras estaba encerrada en un baño donde duró 4 meses con otras 7 mujeres, mientras escuchaba cómo estaban matando a toda la gente tutsi y a su familia, ella decía que ella se imaginaba qué haría cuando tuviera un hutu delante de ella, qué cosas le haría a ese personaje. Y decía
que el pensamiento de hacerle atrocidades le hacía doler el estómago o le hacía doler la cabeza. Decía, si el solo pensamiento me enferma, hacerlo con toda seguridad no me va a producir satisfacción. Cuando ella sale de ese baño, va donde el hombre que mató a su familia, lo perdona y se van los dos por Ruanda contando la historia del perdón. Ruanda perdona un genocidio que podría ser imperdonable desde todas las leyes humanas y divinas. Y pongo el ejemplo de Ruanda porque cuando nosotros decimos que las cosas que han pasado entre nosotros son imperdonables, más que este genocidio del que les estoy hablando, con toda seguridad no, ellos eran 14 millones de personas. La proporción que significa un genocidio de estos y la memoria colectiva que eso deja es una cosa inimaginable aún para nosotros en condiciones de gravedad como hemos vivido este conflicto. Entonces los ruandeses además empiezan a cambiar el paradigma. Entonces, ¿cómo hacen? Empiezan a tratar de crear empresarios y no guerreros. Llevan a los muchachos a aprender modelos de negocios por el mundo y a gente del mundo a enseñarles modelos de negocios a ellos. La banda ancha de internet que van a llevar los hindúes a través del océano les va a dar una conectividad muy eficaz. Cambian el paradigma de un país violento, de un país sangriento, de una memoria de dolor y de sangre, por un paradigma empresarial que le dé una viabilidad y una oportunidad a la gente de Ruanda. 20 años después, Ruanda es un país perfectamente viable y es uno de los países más prósperos y más estables para la inversión económica en el África Oriental. 20 años después del genocidio de Ruanda, lo resignificaron a través de un paradigma empresarial, pero a través de un paradigma artístico también, porque decían que el genocidio le quita el lugar al alma. Lo que hace un genocidio es retirar el lugar del corazón, ya no hay donde vivir en el alma. Entonces hay que resignificar, volverle a dar un lugar al alma. Y el lugar en el alma lo da el arte y lo da la cultura. Es el único que tiene el poder de hacer una cosa de estas. Entonces, que nosotros no podemos perdonar más de lo que los ruandeses pudieron perdonar, ni siquiera es tan grande nuestra deuda. Por otro lado, que nuestra guerra es muy larga, muy larga. Una guerra de 50 años, eso es muy largo. Resulta que los irlandeses tuvieron 500 años de guerra, porque su guerra empezó en la era de la Reforma, en los tiempos de las guerras entre católicos y protestantes en Europa. Esto se volvió una identidad del odio. La gente se empezó a definir en tanto odiaba al otro. Y llegó un momento de la saturación absoluta en que las madres dejaron de querer tener vengadores para querer tener nietos. Entonces dejaron de, porque es que todos los días la gente iba al colegio y ahí en ese sitio ahorcaron al primo Patrick. Eso es un problema muy berraco en un colegio donde ahorcaron al primo Patrick. Porque entonces a usted le toca en algún momento vengar al primo Patrick. Y entonces, ¿a qué horas va al colegio? Si tiene que vengar al primo Patrick. Entonces, las madres dicen, no, mire, ¿sabe qué? Usted no tiene que vengar al primo Patrick. Usted lo que tiene es que tener su propia vida, casarse, tener hijos. Ellos tenían que tener 14 hijos en promedio porque 5 se los mataban. Los otros se iban para Estados Unidos o Australia y le quedaban por ahí 2 en el mejor de los casos para acompañarlos en un concepto de familia que estaba fallido de entrada, porque todo el mundo se iba. Entonces, ellos empezaron a resignificar eso. Los chicos de una generación que corresponde a la generación de YouTube, dicen, del grupo YouTube, dicen, nosotros no vamos a recibir esta herencia de odio. Nosotros no vamos a dejar que nos pongan brazaletes para decirnos a quién odiar. No entendemos esta guerra, no la hicimos, no nos dice nada, no vamos a morir por ella, no tenemos necesidad de hacerlo. Hay una canción de un disco que se llama War, Guerra, que dice como una canción, like a song. Dice, usted no me va a venir a decir a mí a quién odiar, porque yo no quiero odiar a nadie. Todo el mundo ha perdido, pero ¿quién ha ganado?
Y hay un cambio en el corazón de las personas que permite que haya un cambio en el paradigma. Muchas otras cosas pasan. Empieza a existir la Unión Europea, empiezan a existir salidas regionales a un conflicto nacional que ayudan muchísimo a que esta paz prospere. Pero sin el cambio de este paradigma, sin esta salida diferente, todavía estarían en el odio. Les pongo un ejemplo de estos odios. Por ejemplo, en 1603, en la batalla de Boyne, los protestantes derrotaron a los católicos y quedaron en control de la isla todos los veranos. En 1600, desde 1603, salen vestidos de naranja, salían los protestantes por los distritos católicos a desfilar diciéndoles que habían perdido la batalla de 1603 y que desde entonces la isla estaba en manos de los protestantes. Los católicos abrían las ventanas y les botaban molotovs. Oiga, todos los veranos, desde 1603, desde 1603. Entonces esto se hacía todos los veranos, había un gran tropel por las calles de Belfast. Si el alcalde permitía que pasara la marcha, entonces los católicos estarían en contra del alcalde, pero si no lo permitía estarían los protestantes. Y esto, Irlanda es chiquita, y esto se volvió una sin salida en la cual unos y otros perpetuaban la memoria de la batalla de Boyne de 1603. Entonces, por eso les digo, no es la memoria que perpetúe la venganza, es la memoria que reconoce lo que pasó, pero que está dispuesta a crear un nuevo relato y a salir adelante. El ejemplo de Irlanda nos muestra, además, en Irlanda los que se sentaron en la mesa eran personas que habían hecho la guerra, enemigos acérrimos, personas que se habían odiado realmente. Digamos, cuando uno habla del proceso de Sudáfrica, habla de hombres eximios, como Nelson Mandela y como Desmond Tutu, hombres capaces de generar conocimiento para toda la humanidad. En Irlanda eran hombres comunes y corrientes, que habían cometido crímenes horribles, los que se sentaron y empezaron a desarrollar un nuevo paradigma de sociedad. Los pueblos pueden cambiar sus paradigmas aunque no hayan tenido referencias anteriores. No es que uno tiene que haber tenido épocas doradas para volver a ellas, sino que uno puede inventarse otras épocas que no ha vivido. Para eso sirven las utopías. Las utopías generan la posibilidad de que usted vea lo que en este momento no está viviendo para poderse mover en otra dirección. Esa es la fuerza de la utopía. Así los irlandeses empiezan a concebir una Irlanda sin el odio. Cuando se estaban ratificando los acuerdos de Stormwood, Tony Blair, que fue un artífice muy importante del proceso de paz en su momento, cuando era presidente, antes de todos los temas de Irak, dijo, estamos así de cerca de un proceso de paz, cuando se estaban ratificando los acuerdos. Si no sacamos adelante este proceso de paz ahora, puede pasar otra generación antes de que estemos tan cerca de la paz como estamos ahora. La pregunta es, ¿tenemos otra generación para matar? ¿Tenemos otra generación para perder? ¿Otra dispuesta? ¿Cuánta gente ha muerto desde que se rompieron las negociaciones del Caguán? No tenemos ni siquiera el conteo de cuánto nos costó esa generación. Entonces él dice, estamos en un momento y en una hora. Inclusive había un momento en que una mujer decía, yo no voy a ratificar los acuerdos porque el IRA me mató a mi hijo y yo no le voy a hacer eso a mi hijo. Y entonces le preguntaban, pero entonces ¿cómo le va a hacer eso a su nieto? ¿Cómo le va a quitar la posibilidad a su nieto? El ejemplo de Irlanda, largo, violento, con unas condiciones verdaderamente reiterativas en donde les digo, el odio se volvió una identidad, muestra que ellos pueden crear otro país. Ellos forman parte de la Unión Europea, en este momento son de los países que tienen un nivel económico mejor, aún dentro de la crisis de los europeos. Cambiaron el paradigma. No existe tal cosa como los pueblos condenados. Si los irlandeses con sus 500 años de guerra pudieron cambiar el paradigma de la guerra y del odio por el de la convivencia,
si los surafricanos pasaron de un régimen de segregación innombrable a la nación del arco iris, si los ruandeses pasan del genocidio a un modelo empresarial que dé oportunidades para todos, quiere decir que no existe algo así como un gen violento, una condena eterna, una razón por la cual un pueblo vaya a tener que sumirse eternamente solo en los códigos de venganza. Cada pueblo genera sus propias maneras de resignificar un paradigma. La exposición que vimos de Giancarlo hoy en Barrancabermeja es absolutamente esclarecedora alrededor de cómo se puede cambiar un paradigma. Es a través de una serie de símbolos, es a través de una serie de condiciones culturales que construyen una nueva mirada individual y colectiva. Pero detrás de eso hay una cosa que es la más importante de todas, una decisión histórica. El perdón es una decisión. Uno decide perdonar a alguien. No porque esa persona se haya vuelto la más chévere del mundo, sino porque uno no va a querer vivir más con esa bronca en el alma, porque ya no le da salida a uno, porque la guerra se agota, porque las venganzas se eternizan y hacen que las siguientes generaciones nazcan ya con un discurso de venganza del cual no tienen siquiera referencia de cuándo o por qué sucedió. Hace ya tanto tiempo que nadie sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, y cada cual puede decir que este empezó o aquel empezó, pero eso ya se vuelve irrelevante cuando la cadena de odios se vuelve la manera de relacionarse en una sociedad. Los ejemplos históricos de cómo los pueblos paran una dinámica, se sientan, se ponen de acuerdo y crean una nueva mirada, están ahí para ser entendidos y adoptados por nosotros en el momento en que nosotros estamos viviendo esa parte de la historia. Cuando uno ve casos como el Líbano, era un país, ese es un conflicto de alta fragmentación, porque se habían agarrado las 17 comunidades religiosas entre sí, y mientras tanto Israel los invadió por el sur y Siria por el norte. Estaban rotos, fragmentados, invadidos, y tenían en la cédula la religión. La cédula decía si usted era cristiano o musulmán, como para qué. ¿Sí? Y lo mismo los tutsis y los hutus, también tenían en la cédula si usted era hutu o tutsi. Y resulta que los libaneses un día dijeron, el mundo nos olvidó, nosotros somos los fenicios, y si nosotros no nos sentamos y no miramos nuestro pasado histórico y no creamos una nueva mirada, pues nos vamos a morir de olvido y de guerra. Se sentaron, hicieron la paz de Taef. Cada una de las milicias depuso las armas. Dicen que cuando se acabó la guerra en el Líbano, no abandonaron el campo de batalla, cerraron la ventana y dejaron de dispararle al vecino. La cosa era así de calle a calle, ¿sí? Hicieron un desfile de modas en la línea verde, la línea que separaba la parte cristiana de la musulmana de la ciudad, la zona de mayor fuego. ¿Por qué un desfile de modas cuando llegó la paz? Porque los libaneses son gente sofisticada, chic y play. Y entonces ellos dicen, nosotros somos gente muy sofisticada, es una característica del libanés. Y por lo tanto, nos expresamos con la sofisticación que nos ha caracterizado desde los tiempos de los fenicios. Cada pueblo encuentra sus propios símbolos para marchar hacia un paradigma diferente. Ellos se pusieron de acuerdo primero cada uno de esos grupos. Después empezaron a manejar los problemas externos de la invasión de Israel y de la invasión de Siria. Pero primero se pusieron de acuerdo todos entre ellos. Resignificaron las armas, las cambiaron por celulares. En aquella época los celulares eran un símbolo de estatus muy grande, pues se estaban inventando a comienzos de los 90. Entonces los milicianos andaban en moto hablando por celulares, que seguía siendo un objeto de mucho poder, pero que no era un objeto de muerte. La resignificación del objeto del guerrero también es una parte fundamental de estos nuevos movimientos, porque le da otro tipo de figuración en la sociedad distinto del de la violencia. Los ejemplos de todos estos pueblos, el ejemplo de los alemanes, cuando Alemania queda totalmente destruida después de la hecatombe, ellos dicen,
si el mundo no quiere saber de nosotros, que sepa de nuestros productos. Y empiezan a crear un trabajo, cambian el paradigma del guerrero por el paradigma del trabajador. Y hacen que su trabajo sea tan excelente que sea esa la referencia que hay de ellos en el mundo. ¿Sí? Nosotros hacemos un trabajo ideal. Entonces dejan atrás una imagen de guerreros que casi acaba con el planeta Tierra para volverse una imagen de trabajadores que el mundo reconocía como productos de la más alta calidad. Son decisiones históricas, pero son decisiones colectivas. Cada uno de los integrantes de una sociedad que se transforma está dispuesto a transformarse él mismo. Cada uno de ellos tiene la posibilidad de hacerlo. Para empezar a hacer un perdón gigantesco, hay que perdonar al vecino, y hay que perdonar al primo, y hay que perdonar al hermano, porque si uno no puede perdonar al primo, pues no va a poder perdonar crímenes o cosas terribles que habrá que perdonar para seguir adelante más en un momento dado. Nosotros estamos en un momento y en una etapa en que nos estamos jugando el futuro nuestro y de las siguientes generaciones. Estamos en el tiempo crucial de la historia, parados sobre el momento en que podemos decidir el rumbo de nuestras vidas de aquí en adelante. Es aquí y es ahora, y no va a haber otra oportunidad, por lo menos en esta generación, si no tenemos la conciencia histórica de lo que estamos viviendo ahora. Pensar la paz, pensar en los paradigmas. ¿Cómo podría ser la paz nuestra? Bueno, hay que pensarla. No podemos pensar cómo no la podemos hacer o por qué no la podemos hacer, sino cómo la podemos hacer con el cuento del no. O sea, el cuento de Chile, sí podía, ellos pudieron cambiar una dictadura donde todo el mundo veía una cosa imposible. Nosotros no estamos condenados. No hay ninguna razón para que nosotros no podamos sacar adelante no solamente un proceso de paz, no solo un proceso de paz, sino una sociedad con paradigmas diferentes y distintos. Y la historia está ahí para ayudarnos. Los pueblos que hicieron esas transformaciones nos dan la mano para contarnos cómo fue que lo lograron. Los referentes éticos que cada uno de esos pueblos desarrollaron para poder cambiar su sociedad están al alcance de nosotros. Los símbolos y las resignificaciones que tenemos que hacer se empiezan a vislumbrar en caminos sobre cómo se transforma la cultura a partir del cambio de las relaciones interpersonales. Estamos en el momento, estamos en la hora. Hay que pensar la paz, hay que creer en la utopía. Se decía en las consignas del 68, sed realistas, pedid lo imposible. Y es exactamente en el momento en que estamos. Hay que ser realistas, hay que pedir lo imposible. Es el tiempo de la utopía, es el aquí y ahora. Y eso es a lo que yo los quiero invitar, a la talla histórica del momento en que estamos viviendo.